¿Estás viviendo con fe o simplemente sobreviviendo con miedo? Si esta pregunta te sacudió adentro, es porque este video fue hecho para ti. Aquí vamos a sumergirnos en historias reales, verdades espirituales y revelaciones que te mostrarán cómo despertar la audacia que ya está dentro de ti. Y antes de seguir, ya deja tu gusto y suscribes aquí en el canal, porque si este contenido te está tocando ahora, imagina lo que todavía viene. Active tu niño también, porque lo que escuchará hoy puede ser la respuesta que ha rezado tanto para recibir. Además, quiero que comentaras ahora mismo: elijo vivir con valentía. Este comentario es más que palabras, es un posicionamiento público. Es su respuesta al llamado de Dios para salir de la sombra del miedo y caminar con el coraje que viene de arriba. Escribe con fe porque el cielo está atento. Y recuerda, quien declara, atrae. Quien cree, se transforma. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente tener una fe inquebrantable? No estamos hablando de simplemente creer algo superior cuando todo está bien. La fe involuntaria es el tipo de fuerza interna que desafía la lógica, la razón e incluso el desertar. Es el combustible que te hace continuar incluso cuando todo el mundo se desmorona a tu alrededor. Muchos dicen que tienen fe, pero pocos viven esta fe con la intensidad necesaria para mover montañas. En este video descubrirá qué separa a quienes creen por conveniencia de quienes viven guiados por la condena. La fe involuntaria es un estado de espíritu que produce circunstancias. Aparece cuando no hay terreno, cuando las respuestas no, cuando las puertas cierran una por una. Es en estos caos que se revela la verdadera fe, como un faro que continúa brillando incluso en la tormenta más oscura. Y aquí está el punto crucial. La fe no elimina el miedo, sino que nos da el coraje de enfrentarlo. Ella no borra el dolor, pero nos fortalece para soportarlo. La fe inquebrantable nos conecta con un propósito mayor, recordándonos que incluso sin ver el camino, estamos siendo guiados. Prepárese, porque a lo largo de este viaje exploraremos historias, principios y verdades espirituales que transformarán su visión en la fe. Descubrirá que no se trata de ser perfecto o sin duda, sino de confiar plenamente en Dios, incluso cuando todo grita de otra manera. La fe inquebrantable es una invitación divina para vivir lo imposible. Y la pregunta que resonará en tu mente: ¿estoy listo para confiar en este nivel? La vida tiene un talento especial para ponernos contra el muro. Una noticia inesperada, una pérdida repentina, un sueño roto son en estos momentos que se prueba el alma. Cuando todo lo que nos rodea colapsa, queda una pregunta: ¿qué es lo que respalda tu alma? Si la respuesta no es fe, todo lo que construimos comienza a desmoronarse. Pero si es así, incluso en medio de los escombros hay esperanza. En este video bucearemos en este mismo momento de la caída, para comprender qué hace que algunas personas se fortalezcan mientras que otras permanecen en el piso. La fe actúa como una base invisible cuando la estructura de la vida produce. No te ves a ti mismo, no te tocas, pero te sientes intensamente. Es la fuerza lo que nos mantiene despierto cuando el mundo nos quiere arrodillarse. Y aquí hay una verdad poderosa. La fe solo revela su verdadera fuerza en la crisis. Es fácil confiar cuando todo va bien, pero es entonces cuando llega el caos. Realmente descubres qué es lo que es compatible. Aquí es donde la fe se vuelve viva, pulsante, innegable. Ella grita más fuerte que el miedo, la duda y el dolor. Mostremos que justo cuando Pedro fue levantado por las manos de Jesús, en medio de la revuelta, también puede ser rescatado al hundirse. Pero primero, debes extender tu mano. Lo que sostiene tu alma debe ser más fuerte de lo que intenta destruirla. Este video te demostrará que incluso en medio de la destrucción, la fe no solo sobrevive, florece. Hay una llamada que resuena en corazones valientes.
no es un llamado a la comodidad, el reconocimiento o la seguridad. Es el llamado de Dios vivir una vida con un propósito eterno. Y esta llamada no es para los débiles. Requiere entrega total, disposición para enfrentar lo desconocido y la fe para caminar incluso cuando no se ve nada por delante. La llamada divina separa a los espectadores de los protagonistas del reino. Y hoy, en este video, comprenderá lo que significa responder a esta llamada con coraje. Responder a la llamada divina es renunciar a la zona de confort. Era así con Abraham, que dejó todo atrás sin saber a dónde iba. Era así con Moisés, quien regresó a Egipto para liberar a un pueblo incluso con miedo. Y fue así con Esther, quien arriesgó su vida para salvar a su nación. Todos tenían algo en común, sabían que la llamada era mayor que sus miedos. Dios no llama a los hábiles, permite a quienes responden al llamado con fe. Esto es más que un cliché, es una realidad que transforma los destinos. Este no es un video motivacional, es un llamado a la acción, una alerta espiritual. Fuiste creado para algo más grande, y si lo está escuchando ahora, puede ser porque su tiempo ha llegado a responder con un valiente «Aquí estoy». La pregunta es, ¿responderá o ignorará una vez más? La decisión está en sus manos. Peter era un hombre ordinario, impulsivo y temeroso. Cuando Jesús fue arrestado, no solo huyó, sino que negó al Maestro 3 veces. Pero algo extraordinario sucedió más tarde. El día de Pentecostés, Peter fue tomado por el Espíritu Santo. El que una vez tembló frente a preguntas simples, ahora surgió antes de las multitudes. Esta transformación no fue el resultado del esfuerzo humano, sino el toque divino. El Pedro que lo negó ahora proclamó con audacia. Se trata de este tipo de turno que vamos a hablar aquí. La transformación de Pedro nos enseña que Dios no se rinde quien falla. Por el contrario, usa fallas para dar forma a los gigantes espirituales. Peter se convirtió en una de las columnas de la iglesia primitiva, no porque fuera perfecta, sino porque fue restaurada. Esto demuestra que la fe no requiere una historia impecable, sino un corazón dispuesto a comenzar de nuevo. El Espíritu Santo lo entrenó, lo guió y lo convirtió en un ejemplo vivo de coraje espiritual. Es imposible mirar a Peter y no creer en el poder de la gracia y la transformación. También puede ser como Peter antes de Pentecostés, frustrado, vergonzoso, dudando de su propio valor. Pero Dios ve más allá de eso. Él ve en quién puedes convertirte. La pregunta que no quiere silenciar es, ¿estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo transforme tu cobardía en coraje? Pedro dijo que sí. ¿Y tú? Imagine una habitación llena de discípulos rezando, cansados, inseguros, tal vez con miedo. De repente, un sonido como el de un viento impetuoso llena el medio ambiente. Aparecen los idiomas de fuego, y todos son tomados por algo inexplicable. Este fue el paisaje de Pentecostés, el momento en que el Espíritu Santo entró en escena. Y nada, absolutamente nada, era como antes. En este video exploraremos el impacto real y transformador de la presencia del Espíritu Santo en la vida de uno. Cuando entra el Espíritu, el miedo se va. La duda pierde fuerza. La inseguridad se disuelve. Es como si surgiera una nueva versión de ti, más fuerte, más segura, más audaz. Esto es lo que le sucedió a Pedro y los otros discípulos. Pasaron de perseguido a proclamadores. El Espíritu Santo no es solo una fuerza, Él es la presencia viva de Dios dentro de nosotros. Nos permite más allá de nuestras limitaciones y nos lleva a un propósito que una vez parecía inalcanzable. Estás a punto de descubrir cómo este mismo Espíritu puede transformar tu vida. Quizás no lo hayas experimentado realmente. Pero si abres tu corazón hoy, entenderás que no se trata de religión o emoción, se trata de transformación. El Espíritu Santo
No entra para observar, entra para revolucionar. ¿Y tú? ¿Estás listo para esta revolución? True Boldness no está nacido de la autoconfianza o la experiencia de la vida. No es el resultado de los libros de autohelpes, ni se puede cultivar solo con palabras de incentivos. La audacia que realmente se transforma proviene de arriba, vertido directamente por el Espíritu Santo sobre los corazones dispuestos. Y esta audacia es diferente de cualquier valentía humana. Rompe las cadenas invisibles, desafía las estructuras y se manifiesta en los momentos más improbables. Los discípulos, una vez escondidos por temor a ser arrestados o asesinados, se convirtieron en voces poderosas del Evangelio, enfrentando tribunales, amenazas y arrestos con coraje que parecía irracional. Este coraje no era suyo, él era del cielo. En los Hechos 4:31 leemos que después de una oración por la valentía, el lugar donde se reunieron estaba conmocionado y todos estaban llenos del Espíritu Santo. Este evento es más que un milagro bíblico, es una declaración eterna. Dios responde a los corazones que solicitan coraje. La audacia de Dios no es ruido, es autoridad. No es arrogancia, es firme en el propósito. No se trata de encontrarse mejor o más fuerte, sino de saber, con una convicción inquebrantable, que Dios está contigo. Y cuando esta verdad se establece en el corazón, el miedo pierde su poder. Porque cualquiera que lleve la presencia del Espíritu sabe que ninguna fuerza terrenal puede detener un llamado celestial. También puede recibir esta audacia. Quizás estaba en silencio por miedo al rechazo, al fracaso o lo desconocido. Pero si hoy te atreves a preguntar, Dios puede sacudir tu interior y encender una llama que te llevará a lugares donde nunca has pensado en venir. Esta audacia es la clave para abrir puertas, romper estándares y vivir lo extraordinario. No tienes que ser fuerte, solo necesitas estar dispuesto. El coraje de arriba está disponible. La única pregunta es, ¿quieres recibirlo? A medida que los imperios aumentaron sobre la base de ejércitos y espadas, una revolución silenciosa tuvo lugar en las calles, casas y callejones del mundo antiguo. La iglesia primitiva, compuesta por personas comunes, sin recursos o estatus social, comenzó a cambiar el curso de la historia con un mensaje simple pero poderoso. Jesús rose. Y Él vive. No hubo campañas publicitarias, templos grandiosos u estructuras organizadas. Solo había fe, comunión y una audacia sobrenatural alimentada por el Espíritu Santo. Y sin embargo, esta iglesia resistió la persecución, desafió los imperios y plantó los cimientos del cristianismo que resonan hoy. Lo que hizo que esta iglesia fuera tan poderosa no fue su organización, sino su entrega. Hombres y mujeres se reunieron para rezar, romper el pan y compartir todo lo que tenían. No estaban preocupados por el Estado, sino por las almas. No temían el juicio de los hombres, porque vivían bajo la dirección de Dios. Peter y John fueron arrestados y amenazados, pero no se retiraron. Por el contrario, rezaron por más audacia, y Dios respondió. La iglesia creció explosivamente no porque fuera popular, sino porque era auténtica. El Espíritu Santo era el verdadero líder de ese movimiento, guiando cada decisión, cada predicación, cada milagro. Esta revolución silenciosa sigue viva y puede ser parte de ella. En los momentos en que dominan el ruido y la superficialidad, Dios todavía busca corazones sinceros, listos para vivir como los primeros discípulos, con coraje, fe y rendición total. Quizás la fuerza que busca es en esta poderosa simplicidad. La iglesia primitiva nos muestra que no hay estructura para hacer historia. Las necesidades de presencia. La presencia de Dios. Y está disponible ahora. ¿Qué falta para que te unas a esta revolución? El miedo es sutil, no llega a gritar, susurra.
Se infiltra en los pensamientos, se disfraza de prudencia, enmascara sentido común. El miedo nos convence de que no podemos, que es mejor retirarse, esperar un poco más, escondernos. Y así es como él nos paraliza. El enemigo no tiene que destruir tu vida si puedes paralizarte con el miedo, inseguridades y crea ilusiones de fracaso, incluso antes de que se dé el primer paso. Es una prisión invisible pero poderosa, y solo puede romperse con la fe. La Biblia es clara cuando dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y equilibrio. 2 Timoteo 1:7. Esto significa que el miedo no viene de Dios. Es un espíritu, una influencia espiritual que busca dominar su mente y controlar sus acciones. Y cuando entiendes eso, comienza a ver que el miedo no es solo una emoción humana, es una estrategia de guerra espiritual. Él quiere alejarte de su propósito, robar su paz, sofocar su voz. Por lo tanto, es tan importante enfrentarlo como el enemigo que es. Pero ¿cómo superar algo tan real? La respuesta es: ¿a quién permites controlar tu mente? Cuando te llenas con la palabra, cuando te conectas con el Espíritu Santo, una fuerza interior comienza a crecer. No es que el miedo desaparezca, pero pierde el control. Empiezas a actuar a pesar del miedo, y ese es un verdadero coraje, no la ausencia de miedo, sino la decisión de no ser guiada por él. Cada vez que eliges obedecer a Dios, incluso con un corazón rápido, teme un poco más. En este video verá que muchos de los grandes nombres de la fe han enfrentado sus miedos de frente. Moses temía hablar en público. Jeremías se veía demasiado joven. Gideón se consideraba la más pequeña de su casa, pero todos fueron usados por Dios de una manera poderosa. ¿Qué tenían en común? Disposición, no perfección. Dios no requiere ausencia de miedo. Busca corazones dispuestos a confiar. Y eso lo cambia todo. El miedo no es el final, es el comienzo de tu victoria si tienes el coraje de enfrentarlo. Imagine la escena. Un pastor joven, llamativo, caminando hacia un gigante experimentado en batallas, con una enorme espada y un escudo de bronce. A su alrededor, esperando la derrota. Algunos ni siquiera parecían, pero ese joven llevaba algo que no tenía ningún guerrero en el campo: una fe inquebrantable en el Dios que sirvió. David no confiaba en las espadas, sino la promesa. Y ahí es donde reside el verdadero coraje, no en la preparación física, sino en la convicción espiritual. Esta historia no se trata solo de una victoria poco probable, se trata de la fuerza que nace cuando sabes a quién crees. David se enfrentó a Goliat con una lista y algunas piedras, pero el arma más poderosa que llevaba era la certeza de que Dios estaba con él. No dudó, no volvió, no negoció con miedo. Vienes en mi contra con espada y lanzamientos, pero voy en tu contra en nombre del Señor de los anfitriones. 1 Samuel 17:45. Esta declaración todavía resuena hoy como un recordatorio de que no importa cómo sea el tamaño de tu enemigo. El tamaño de tu fe es importante. Cuando entiendes quién está a tu lado, ningún gigante parece invencible. El coraje de David no fue construido en un campo de batalla, sino en los momentos silenciosos cuando cuidó a las ovejas y alabó a Dios. Fue allí, en el secreto, que su confianza estaba formada. Esto nos enseña que el coraje público nace de la intimidad privada con Dios. Cuanto más conoces el carácter de Dios, más audaz te convertirás. David sabía que el mismo Dios que lo ayudó a vencer al león y el oso no lo dejaría ante un filisteo. Esta fe práctica basada en experiencias reales con Dios es lo que convierte a los cobardes en guerreros. También te enfrentas a los gigantes. Pueden llevarse el nombre de miedo, adicción, rechazo, bancarrota, depresión o dudas. Pero hoy te llaman para luchar contra la misma postura que David. No confiar en tus armas, sino en el Dios que te precede. Esto no es solo una historia bíblica, es una estrategia de guerra espiritual.
El coraje que nace de la fe no es solo sobrevivir a la batalla, te garantiza la victoria. ¿Estás listo para lanzar la primera piedra? Vivimos en un mundo que constantemente nos presiona para hacer algo. Si no tiene un diploma, posición, seguidores o influencia, parece que su valor disminuye, pero el reino de Dios opera en una lógica totalmente diferente. En Cristo no está definido por logros, estado o apariencia, está definido por la identidad. Y esta identidad es poderosa. Eres un hijo de Dios, heredero de las promesas, la embajada del reino. El enemigo lo sabe y por lo tanto intenta convencerte de lo contrario todos los días. Porque él sabe que cuando descubres quién eres realmente, se convierte en una amenaza incontrolable. Proverbios 28:1 declara: «El justo es audaz como un león». Pero esta audacia no está nacida de bravuconería o impulsos, surge de un corazón que sabe de dónde vino y hacia dónde va. Saber quién eres en Cristo lo cambia todo, tu postura, tu visión, tu voz. Dejas de pedir permiso para existir y comienzas a vivir con autoridad espiritual. Dejas de ruegas de migas emocionales y caminas, ya que sabes que tienes acceso directo al trono del Rey. Esta identidad es lo que sostiene tu fe cuando todo trata de derribarte. Esto es lo que te mantiene firme cuando el mundo lo acusa o te deja. Pero este descubrimiento no ocurre de la noche a la mañana, requiere inmersión en la palabra, tiempo con Dios, confrontación con las mentiras que has creído durante tanto tiempo. Y cuando finalmente adoptas quién eres realmente, un nuevo nivel de audacia se manifiesta. No solo crees, vives. No solo sobrevives, impactas. Descubrir su identidad en Cristo es la clave que desbloquea un destino que el mundo nunca puede borrar. El mundo puede intentar etiquetarte, pero tu identidad proviene del cielo. Es fácil mantener la fe cuando el sol brilla y los vientos son favorables. Pero está en el horno de la vida, en dolor, injusticia, angustia, que se forja la verdadera fe. Sadrach, Mesaque y Abed-Nego sabían exactamente lo que eso significaba. Frente a la amenaza de una muerte horrible, decidieron no inclinarse ante los dioses de Babilonia. Y su respuesta es una de las más poderosas de la Biblia. Incluso si Dios no nos salva, no serviremos a sus dioses. Daniel 3:18. Esta declaración nos muestra que es la fe incondicional, una fe que no depende de un resultado, sino que sigue siendo firme, incluso ante la muerte. El horno no fue evitado. Fueron liberados en él, pero fue al fuego que la gloria de Dios se manifestó a sí mismo. El cuarto hombre apareció, y las llamas no tenían poder sobre ellas. Dejaron el horno no solo vivo, sino sin un olor a humo. Esto es más que una historia antigua, es una realidad espiritual. A veces Dios no te libera del horno, te encuentra dentro de él. Y es en esta reunión donde estás formado, fortalecido, transformado. El fuego no te destruye, revela quién eres realmente en Dios. El horno representa los momentos en los que todo parece perdido. Cuando las oraciones no se responden de inmediato, cuando se cierran las puertas, cuando aumenta la persecución. Pero si te mantienes firme, sucede algo extraordinario. Tu fe ya no es teoría y se convierte en experiencia, y nadie puede robar una fe experimentada. Esta es la fe que Dios busca, la fe que mira el fuego y dice: incluso si la paso, sé quién está conmigo. El guerrero espiritual está formado en el calor de la batalla, y eso es lo que lo convierte en un arma viva en manos de Dios. Algunos personajes bíblicos no solo vivían con fe, se enfrentaron a la muerte con ojos abiertos y alma firme. Daniel, arrojado a una tumba de leones por negarse a dejar de rezar. Esther, quien arriesgó su vida ante el rey para salvar a un pueblo entero. Sadrach, Mesaque y Abed-Nego, que se enfrentaron a un horno ardiente sin saber si estarían vivos.
Todos tienen algo en común. No negociaron su fe, incluso bajo amenaza de muerte. Es el inquebrantable. Hombres y mujeres que sabían que obedecer a Dios era más importante que preservar sus vidas. Estas historias no son solo lecciones de coraje, son revelaciones de poder en la fidelidad. Daniel no sabía si Dios cerraría la boca de los leones, pero de todos modos rezó. Esther no sabía si se salvaría, pero fue de todos modos. Estos momentos revelan una fe que trasciende el miedo, la obediencia que no espera garantías. Y es este tipo de fe lo que el mundo necesita ver hoy. Una fe que no se inclina ante la cultura, que no negocia los valores, lo que sigue siendo firme incluso cuando todo parece perdido. Una fe que dice, si perezco, perecí, pero mi obediencia a Dios es lo primero. También puede ser un inquebrantable, no porque sea fuerte o perfecto, sino porque sirve a un Dios que te sostiene. El mismo Dios que estaba con Daniel, con Esther y los 3 jóvenes en el horno, está contigo. La pregunta es, ¿hasta dónde llega tu fidelidad? ¿Estás dispuesto a obedecer incluso si donas? Incluso si cuesta. Porque es en este nivel de entrega que ocurren los milagros. Los investigables no están hechos de piedra, están hechos de fe. Y esta fe puede transformar no solo tu vida, sino el destino de todos a tu alrededor. El Espíritu Santo no es una idea abstracta, ni una fuerza impersonal que flota entre nosotros. Él es una persona, un edredón, un guía, un condensador divino que habita en todos los que creen en Cristo. Es Él quien enciende la llama del coraje en corazones temerosos, que convierte a los cobardes en proclamadores, que da palabras a los que alguna vez se callan. Cuando Jesús prometió al Espíritu Santo, estaba ofreciendo más que consuelo espiritual, estaba ofreciendo poder. Poder para vivir más allá de las limitaciones humanas, poder para enfrentar persecución, romper corrientes mentales y vivir inquebrantable. La presencia del Espíritu Santo en nosotros no es pasiva, es activo, intenso y a menudo incómodo, porque donde habita el Espíritu se transforma. Se enfrenta a lo que no está alineado con el reino, deja caer las paredes emocionales, revela verdades y nos empuja fuera de la zona de confort. Él nos muestra quiénes somos y quiénes fuimos llamados a ser. Cuando los discípulos estaban llenos del Espíritu, no solo hablaron en otros idiomas, salieron a cambiar el mundo. Esto es lo que sucede cuando permitimos que el Espíritu Santo tome el control. Dejamos de vivir para sobrevivir y comenzamos a vivir para impactar. Puede que te sientas débil, confundido, cansado, pero si el Espíritu Santo está en ti, nada de esto es definitivo. Él es el motor del coraje divino, el combustible que mueve a los guerreros espirituales. Y lo más poderoso es que está disponible ahora, listo para transformar su interior. Solo pregunta, solo rendirte. Cuando entra el Espíritu Santo, no lo disculpa, se transforma. Y una vez que realmente lo experimentes, nunca será lo mismo. Hay momentos en la vida en los que Dios nos llama, y esta llamada no viene con calma, sino con una inquietud que arde dentro. Sientes que ya no puedes vivir de la misma manera, algo más grande te está sacando de lo común. Este es el grito de propósito. Y cuando Dios llama, no pregunta si estás listo, Él solo invita. La respuesta, sin embargo, es tuya. Muchos ignoran, posponen, fingen que no escucharon, pero aquellos que dicen sí, incluso con miedo, incluso sin saber lo que viene después, estos viven lo extraordinario. Isaías escuchó esta llamada. En una visión celestial vio el trono de Dios, escuchó a los ángeles, sintió el peso de la gloria, e incluso consciente de su imperfección, no dudó. Aquí estoy, envíame a mí. Esta respuesta es el reflejo de un corazón disponible, no perfecto. Dios no espera que tengas todo resuelto, espera que estés dispuesto.
Esther también respondió a la llamada con la vida. Pedro dejó su red. Pablo abandonó su estatus. Responder a la llamada requiere renuncia, pero la recompensa es eterna, porque no hay mayor logro que cumplir con el propósito para el cual fue creado. Hoy, tal vez esta llamada está llamando a la puerta de tu corazón, no con promesas de comodidad, sino con convicción de que su vida puede tener un impacto eterno. Y este impacto comienza con un sí que renuncia al control, un sí que se sumerge en lo desconocido con fe, un sí que cambia los destinos. Dios está llamando. La voz puede ser suave, pero el peso es profundo. ¿Qué responderás? Llegamos al momento decisivo. Después de todo lo que se ha dicho, se muestra reflejado, una sola opción se impone antes que usted: la fe o el miedo. No hay término medio. No hay neutralidad espiritual. Todos los días enfrenta situaciones que requieren esta decisión. Y la forma en que responde define no solo su trayectoria, sino también el impacto que su vida tendrá en los demás. El miedo quiere silenciarte, mantenerte pequeño, borrado, pero la fe te llama fuera de la cueva, te empuja a los campos de batalla, te invita a caminar sobre las aguas. La fe es acción, la fe es el movimiento, la fe es una decisión incluso sin garantías. Los héroes de la fe no fueron recordados porque eran cautelosos, fueron recordados porque se atrevieron a confiar, se atrevieron a obedecer, se atrevieron a enfrentar. El mismo coraje que ha quemado los corazones de la iglesia primitiva está disponible hoy en este momento, y no viene de ti, proviene de Dios. Lo que necesitas es dar el primer paso, un paso que dice: confío, un paso que resuena en el mundo espiritual y cambia todo a su alrededor. La fe puede parecer pequeña, pero cuando se plantó mueve las montañas. Así que aquí está tu momento, no como una escena final, sino como punto de partida. Te llamaron más: vivir con audacia, proclamar con pasión, avanzar con convicción. El mundo está gritando por coraje y el cielo está esperando tu respuesta. Fe o miedo, ¿qué ganarás?